¿Quién decide a quién pertenece la tierra? ¿Quién decide a quién pertenece un lugar? ¿El que llega primero? ¿El que pone las reglas? ¿El que tiene más poder? ¿Y si el lugar donde naciste no te da lo suficiente para vivir con dignidad? ¿Qué pasa cuando alguien cruza una frontera buscando una oportunidad y lo recibe una reja? Este video no intenta decir que uno tiene la razón y el otro no. No es un discurso que busque pintar como víctima al migrante ni como villano al ciudadano. Queremos entender las razones de ambos, porque hay razones válidas para irse y también para proteger lo propio. Queremos cuestionarnos esto, pero también entenderlo, porque aunque la idea de pertenencia parece arbitraria, hay algo en la mente humana que la hace inevitable. Queremos formar parte de un lugar, de un grupo, de un equipo. Desde nuestros orígenes como especie, sobrevivir significó formar grupos, proteger territorios y desconfiar del extraño. Lo que hoy vemos como fronteras alguna vez fue simplemente la necesidad de saber quién es de los nuestros y quién no. Hoy no hablamos solo de inmigración, hablamos de por qué el ser humano construye muros físicos y mentales y de si podemos ir más allá de eso. En distintas ciudades de Estados Unidos, miles de personas marchan exigiendo algo básico: que se les permita quedarse, trabajar, ser parte del país donde ya viven desde hace años. Al mismo tiempo, hay disturbios, enfrentamientos, discursos polarizados. Para algunos esto es una lucha por justicia, para otros es una amenaza al orden, a los recursos y al sentido de nación. Pero detrás del conflicto hay algo más profundo: la tensión entre el deseo de pertenecer y el instinto de proteger lo propio. Muchos migran porque la vida en su país se volvió insostenible. Sueldos bajos, corrupción, violencia cotidiana, servicios que no funcionan y un futuro que parece una pared. Otros huyen por discriminación, persecución política o religiosa, desastres naturales o falta de comida debido al clima. Algunos migran porque alguien más fue antes y los espera. A veces no se migra por ambición, sino por supervivencia. La esperanza de mejorar la calidad de vida puede ser más fuerte que el miedo a empezar desde cero. En contextos de pobreza, donde la educación es escasa, muchas decisiones se toman desde la necesidad o el instinto: sobrevivir, reproducirse, repetir. Esto crea un círculo difícil de romper. Más personas nacen en pobreza con menos acceso a oportunidades. En países más desarrollados, la educación permite planear. Es en parte esto una respuesta a quienes se preguntan: ¿por qué ellos no tomaron mejores decisiones como yo? Pero no todos partimos del mismo lugar, ni con las mismas capacidades, ni con las mismas oportunidades. A veces, incluso el peor empleo de un país rico equivale al sueldo de un profesionista en uno empobrecido. Migrar no siempre es querer más, es simplemente querer menos. Aunque muchos países tienen vías legales para inmigrar, la realidad es que la mayoría de quienes lo intentan no logran cumplir con los requisitos. Algunos países dan prioridad a personas con estudios, capital o habilidades específicas porque las consideran una inversión útil, pero quienes más quieren migrar no siempre tienen esas credenciales. A menudo son personas que están atrapadas en la pobreza, resultado de generaciones con poca educación, decisiones instintivas, falta de oportunidades que ahora buscan corregir el rumbo. Cruzan ilegalmente porque es su única opción. Aceptar a grandes cantidades de personas en estas condiciones puede percibirse como una carga para el sistema. Ahí es donde entra otra pregunta:
¿Debemos valorar únicamente lo que alguien puede aportar o también considerar la compasión como un valor social? Estados Unidos, por ejemplo, tiene programas que ofrecen visas de trabajo temporal para personas sin estudios superiores o grandes sumas de dinero. Ahí hay un gesto que no responde solo a lo económico, sino también a una necesidad humana y social. También es importante recordar que el país al que muchos quieren entrar no es necesariamente un lugar idealizado. En muchos casos ese país ya enfrenta sus propios problemas internos: pobreza, crimen, adicciones, desempleo. Recibe a personas mientras aún intenta resolver sus propios conflictos. Y no siempre hay un trabajo esperándote. Es posible que al llegar se convierta uno en una carga para el sistema, al menos por un tiempo. Y esa realidad, aunque incómoda, también pesa en la percepción del ciudadano local. Hace unos días, la presidenta de México afirmó que somos un país soberano. Esto en respuesta a que el presidente de Estados Unidos nombró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta declaración, aunque política, abre una pregunta incómoda. ¿De qué sirve la soberanía cuando una gran parte de la población vive con miedo, hambre y sin oportunidades reales? Si el país al que quieres cruzar ilegalmente propusiera que el lugar donde vives, tu estado o tu país, ahora le pertenece, ¿estarías de acuerdo o lo considerarías una invasión a tu soberanía? ¿Sigue siendo importante para la soberanía nacional cuando tú y tu familia enfrentan hambre, falta de salud, inseguridad y desempleo? Hay quienes aún reclaman que parte del territorio de México fue arrebatado por Estados Unidos, pero ¿realmente las generaciones actuales que viven en esos lugares querrían volver a México? ¿Vivían mejor antes o ahora? ¿Se quejan del trato que reciben o prefieren quedarse donde están? Esto también abre una contradicción interesante. Si esos territorios robados ahora no ofrecen mejor calidad de vida, ¿por qué no vemos a los descendientes de quienes se quedaron ahí pidiendo regresar a México? ¿Están traicionando a la patria o simplemente adaptándose a una nueva realidad? ¿Es tan malo pertenecer a otro país cuando ese país te ofrece lo que el tuyo no pudo darte? Estas preguntas no buscan acusar, sino ayudarnos a ver las contradicciones que todos cargamos cuando el hambre se cruza con la idea de patria. Del otro lado están quienes nacieron o viven legalmente en un país. Ven con preocupación el aumento de personas sin documentos. Temen perder empleos, saturar servicios, que cambie su forma de vida o que las normas culturales que conocen se modifiquen. Y esta incomodidad no es exclusiva de países ricos. En México también hay ciudadanos que rechazan la llegada de migrantes sudamericanos o caribeños, pero al mismo tiempo critican que Estados Unidos no reciba con los brazos abiertos a mexicanos que cruzan su frontera. Es decir, exige la apertura para mexicanos, pero no siempre se ofrece para otros. Otro argumento del ciudadano que no se puede ignorar es el relacionado con la justicia. Cuando una persona que ha entrado al país sin documentación comete un crimen, el sistema tiene menos herramientas para identificarla, localizarla o responsabilizarla. En algunos casos, incluso puede huir y regresar a su país de origen sin que se le pueda exigir rendición de cuentas. Eso para muchos ciudadanos representa una amenaza a la seguridad y a la noción de justicia que esperan de su sistema legal. El grupo país que ya está conformado puede querer mantenerse así al grado de cerrar el acceso para los que llegan después. Y eso no necesariamente nace del odio, a veces nace del miedo. La migración trae consigo formas distintas de vivir.
En países donde las reglas son flexibles y no se aplican, muchas personas desarrollan una cultura de informalidad. Poner música a todo volumen los sábados, construir casas sin permiso, vender en la calle sin registro. Esa libertad vista desde otro país puede parecer desorden o falta de respeto. Cuando alguien con esa costumbre migra a un país con leyes más estrictas, el conflicto aparece. También surgen tensiones cuando las costumbres religiosas o culturales chocan con las leyes locales. Por ejemplo, cuando se exige cubrirse el rostro por motivos religiosos, pero la ley exige poder identificar a todos por seguridad. ¿Dónde termina el derecho a conservar tu identidad y dónde empieza la obligación de adaptarte? Muchos países ricos de hoy se construyeron en parte con recursos y manos que no eran suyas, pero también en parte por la buena toma de decisiones de sus líderes y ciudadanos. Mientras esas naciones crecían, otras se quedaban atrapadas. Las presentes generaciones puede que estén viviendo los efectos de las decisiones de generaciones pasadas. Podríamos preguntarnos, ¿a qué grado son responsables las siguientes generaciones que viven los beneficios o sufrimiento creado por sus antepasados basados en cosas que ahora consideraríamos inmorales o morales? Como ciudadanos también tenemos responsabilidad. Votar mal, tolerar la corrupción, quedarnos pasivos, pero no podemos ignorar que el terreno de juego no es parejo. Algunos comienzan la carrera metros adelante. El punto de partida fue impuesto. Y tal vez eso nos invita a otra reflexión más personal. ¿Estamos en nuestro presente tomando las decisiones necesarias para construir un país más justo, digno y habitable para las generaciones que vienen? ¿O estamos repitiendo los errores de quienes vinieron antes, dejando que el futuro de nuestros hijos se construya sobre la misma desigualdad que hoy nos lastima? Este debate no tiene respuestas simples, pero sí merece preguntas más honestas. ¿Qué harías si tu país no te ofreciera futuro? Si trabajar no bastara, si el miedo fuera diario, y si vivieras en un país con calidad de vida alta, ¿estarías dispuesto a recibir a otros? ¿A compartir espacio, empleo, cultura? ¿O temerías que el equilibrio se rompa? La migración no es solo mover personas, es mover historias, valores, hábitos, conflictos. Lo que para unos es ayuda, para otros es riesgo. Tal vez no solo se trata de abrir o cerrar fronteras, sino de abrir conversaciones que nos cuestan y cerrar un poco la indiferencia que nos impide ver al otro como alguien que, en otro contexto, podríamos ser nosotros.